Viajes filosóficos. En este vídeo ofrezco algunas consideraciones, reflexiones, análisis personales sobre la importancia de los viajes en general para cualquier persona, pero también, por supuesto, para los filósofos, para los pensadores, para los científicos, artistas, etcétera. En general para todo el mundo. Y voy a tomar como modelo los viajes de algunos grandes filósofos o literatos que, diríamos, dejaron su impronta con sus escritos, sus obras de viaje, sus escritos de viaje. Y pues quiero comenzar, por ejemplo, por Martin Heidegger, este gran filósofo alemán que murió en 1976 y que hizo distintos viajes durante su trayectoria vital como filósofo. Y, por ejemplo, recordar que el primer viaje de Heidegger a Grecia fue un regalo de su mujer, que necesitó muchos años de preparación. De hecho, como se sabe, Heidegger, en la primavera del año 1962, diríamos que superó el umbral del sueño y emprendió el viaje que le condujo en barco desde Venecia hasta el Peloponeso, a Creta, Rodas, después a través del mar Egeo, con Delos como centro, a Atenas, Egina y Delfos, y de vuelta otra vez a Venecia. Diríamos que este viaje de Heidegger al mundo griego, diríamos el ambiente helénico, a través de las ruinas de la Acrópolis de Atenas y de otras ciudades, etcétera, pues, y de monumentos y, por supuesto, los templos griegos antiguos que se conservan, el templo de Zeus en Atenas y otros muchos templos de aquella época que se conservan, del pasado glorioso de la Grecia antigua, pues iluminaron su pensamiento, le sirvieron también para escribir un libro a estancias y también fueron el resultado también de numerosas investigaciones que había realizado previamente. Él siempre estudió el mundo griego, la cultura griega, latina, durante sus años de estudiante y después como profesor en distintas universidades de Alemania. Y en ese sentido, el mundo griego siempre le impresionó mucho, muy positivamente, y es un ejemplo de para lo que sirve viajar. En cierto sentido, yo comparto los planteamientos de Heidegger porque es verdad que impresiona llegar a Atenas, ver la cantidad de monumentos que existen en la ciudad de época romana y de época griega antigua y también de otras épocas posteriores, la bizantina, etcétera. Y realmente el pasado griego es realmente espectacular en Atenas. También la extensión de la ciudad, de Atenas, el puerto del Pireo, etcétera. Incluso Delfos es una maravilla también cuando se visita. Y en general, pues toda Grecia, las islas griegas también, etcétera, merecen por lo menos visitarlas una vez en la vida, como mínimo. En ese sentido, también podemos pensar en Aristóteles, el gran discípulo y amigo de Platón, que permaneció en la academia durante unos 20 años, desde sus 17 hasta los 37, en que murió Platón en el año 347 antes de nuestra era. En ese sentido, como no podía ser el director de la academia Aristóteles porque era meteco, era extranjero, había nacido en Macedonia, en Estagira, de ahí el nombre de Estagirita, pues decidió trasladarse a Aso, en la actual Turquía, en Asia Menor, donde gobernaba su antiguo amigo y compañero Hermias, con cuya sobrina Pitias contraerá matrimonio y tendrá su primera hija. Aristóteles fue un gran viajero, viajó por distintas partes de Grecia y de Asia Menor, y eso le sirvió para documentarse, conseguir muchos datos sobre tipos de peces, animales de todo tipo, plantas, etcétera, pero sobre todo animales, porque era básicamente un filósofo y un biólogo, y con su afán sistematizador, pues eso le sirvió para, en sus obras, de las que se han perdido la mitad aproximadamente, en sus obras sobre animales, etcétera, en su obra de meteorología y en otras obras, pues de partes de animales, etcétera, pues ahí recoge todo lo que aprendió en sus viajes, observando distintas especies de peces, de animales de todo tipo, y todo eso le permitió pues avanzar en el campo del conocimiento de la biología. Por ejemplo, la división entre animales vertebrados e invertebrados es del propio Aristóteles y otras muchas cuestiones que él investigó. Por supuesto, se equivocó Aristóteles en algunas cuestiones, como por ejemplo la generación espontánea, porque eso no es algo real y efectivo, como demostró Giovanni Redi ya muy posteriormente en el siglo XVII, pero sí pues descubrió muchas partes anatómicas de animales,
tipos de peces que se han encontrado posteriormente, después de muchos siglos, y que existen tal como los describió el propio Aristóteles. Y en ese sentido sus viajes le ayudaron muchísimo para digamos, desarrollar su conocimiento científico como naturalista, fundamentalmente como biólogo. Por otra parte, pues también hay otros grandes viajeros que se pueden considerar. Por ejemplo, el mismo Platón tuvo que realizar varios viajes, por ejemplo, a Siracusa, unos 3 viajes, y también viajó por Megara, Egipto, Cirene, el sur de Italia, donde conoció, por ejemplo, a Arquitas de Tarento y tomó contacto con lo que quedaba de la escuela pitagórica. Y resultó que Platón, en Siracusa, que era una ciudad filohelénica de Sicilia, reinaba Dionisio I, el tirano, cuyo cuñado Dion había sido alumno de la Academia Platónica y que era amigo también de Platón, y estaba muy interesado en la filosofía platónica y en la aplicación de la República o el Estado a la propia Siracusa. Diríamos que, aunque lo intentó varias veces, Platón pues no lo consiguió, porque luego cuando su hijo, el hijo de Dionisio I, el tirano, Dionisio II, que era un diletante, llegó al trono, Platón pues intentó convencerle, pero tampoco se consiguió y tuvo que regresar a Atenas, desencantado de que no pudiera aplicarse su estado ideal, un estado jerárquico basado en el gobierno de los aristócratas, de los reyes filósofos, y que tenía unos guerreros como otra clase social diferenciada y el pueblo llano. En ese aspecto, pues ya en los últimos años de su vida, Platón escribió otro tratado, su último tratado prácticamente, que es Las Leyes, donde propone un consejo nocturno que regula hasta el juego de los niños. En ese sentido, pues Platón por Egipto aprendió muchas cuestiones acerca de la geometría y la astronomía egipcia y de otras muchas cuestiones también en Egipto, y en general pues sus viajes fueron realmente muy provechosos, también para la difusión de sus ideas, para el contacto con otras culturas, con otros planteamientos, etcétera, y siempre estuvo muy abierto, diríamos, a nuevas ideas, a nuevos planteamientos que provenían generalmente del contacto con otros sabios de otras zonas del mundo antiguo, de otros territorios del mundo antiguo. En ese sentido, podemos decir que el que Platón viajara mucho le sirvió en gran manera para la construcción también de su filosofía, especialmente en cuestiones, diríamos, matemáticas, geométricas, astronómicas, etcétera. Hay que recordar que en su academia pues había un lema en el frontispicio de la Academia de Platón que era: nadie entre aquí que no sepa geometría o matemáticas. Y eso era porque había tenido contacto también con los pitagóricos, había leído por supuesto las obras de Parménides, también de Pitágoras y de otros muchos filósofos antiguos, presocráticos, y realmente pues todo esto unido a las experiencias de sus viajes le ayudó también en la elaboración de su filosofía, que fue una filosofía dinámica a través de sus diálogos, al igual que lo fue también la propia de Aristóteles en sus escritos, en sus tratados. En ese sentido, pues podemos decir también que ha habido otros grandes pensadores, como es el caso, y científicos, como es el caso de Humboldt, que realizó varios viajes a América, hacia el río, hacia la zona de la selva del Orinoco, etcétera, entre 1799 y 1804, y para realizar este viaje a América, para descubrir los animales y la fauna, la mineralogía, la geología de estas zonas, y también observaciones de geografía física, etcétera, solicitó la autorización del rey de España. En este sentido, podemos decir que Humboldt, entre 1808 y 1827, también escribió sus relatos de viaje en 35 volúmenes, de forma muy detallada, muy minuciosa. En 1829 emprendió otro gran viaje, aunque más corto, a Rusia, Siberia y la frontera norte de China. Y entre 1845, Humboldt, y 1858 redactó su obra cumbre, Cosmos, en 5 volúmenes. Diríamos que Humboldt fue un gran erudito, y lo fue realmente. También atendía los asuntos de la corte del rey de Prusia, en la que trabajaba también, además de su labor como gran geógrafo, erudito y polímata, o genio de su época, genio universal, aunque fundamentalmente era geógrafo, historiador, literato, etc. Y filósofo también. De hecho, pues se sabe de una anécdota importante de la vida de Humboldt, descrita en un libro ya publicado,
sobre Humboldt, entre los muchos que se han publicado sobre sus obras y sobre su vida, en la que se sabe a ciencia cierta que él por las noches, ya que tenía una gran actividad como, diríamos, como estudioso, como erudito, como genio universal, insisto, pues para aprovechar más el tiempo a veces pronunciaba discursos de media hora de distintas cuestiones o temas filosóficos, científicos, artísticos, sobre geología, mineralogía, geografía, física, etcétera, etcétera, y otros muchos temas o disciplinas, y lo hacía porque tenía una memoria prodigiosa y había acumulado una gran cantidad de conocimientos de distintas ciencias y saberes. En ese sentido, también se puede hablar de Goethe, este gran escritor y literato alemán de la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, y pues Goethe pues también consideraba que los viajes eran importantísimos en su vida, no solamente para su formación como literato, como gran escritor que fue y también filósofo, y además también le servía para expresar sus sentimientos, sus emociones en los viajes. Por supuesto, también escribió algunas obras científicas, Goethe, y también para eso le sirvió realizar sus viajes, aparte de su gran cantidad de lecturas que realizaba. Y pues para Goethe, Italia fue mucho más, se puede decir, que una obligación, fue una pasión que finalmente fue satisfecha. En este sentido, escribió Goethe: no se viaja para llegar, sino por viajar. Y esta convicción podemos decir que se encuentra a cada paso en sus páginas. De hecho, en su época, pues el primer tercio del siglo XIX y finales del siglo XVIII, cuando realizó los viajes ya de joven incluso Goethe, los ricos de su época, los contemporáneos ricos de Goethe, viajaban a Italia para entretenerse y también para aumentar su cultura, su formación o, dicho de otra manera, para educar su espíritu. Y esto también hay que decirlo. El propio Goethe, que era meticuloso, pues iba tomando notas en los largos meses de viaje por la península itálica, y con esos apuntes o anotaciones escribirá y publicará casi 40 años después de su viaje a Italia, a los 37 años, pues precisamente, como ya dije, su viaje a Italia. De hecho, hay cosas curiosas que decir al respecto. Goethe, cuando llega a Roma, es un hombre aún joven, podríamos decir, tiene 37 años, y declara el propio Goethe: todos los sueños de mi juventud están ahora vivos ante mí. Así lo dice él mismo. Anota, maravillado, incrédulo, aún de haber alcanzado el lugar que había iluminado el mundo con las mayores glorias artísticas de la antigüedad. En ese sentido, pues es destacable todo esto. Además, también Goethe queda muy impresionado de Roma, al llegar a Roma, porque las impresiones que recibe del pasado histórico y artístico glorioso del Imperio Romano, de la República Romana, etc., son tan grandes estas impresiones que cuando lleva ya un mes de estancia en la ciudad de Roma, confiesa que su llegada ha sido un auténtico y verdadero renacimiento para él, hasta el punto de que deberá celebrar como una especie de segundo cumpleaños en ese mismo año. Y también Goethe se muestra convencido de que el año que termina ha sido el más importante de su vida, de tal manera que afirma que muera o viva un poco más, y tenía solo 37 años, está satisfecho ya, después de haber visto las maravillas de Roma. En ese sentido, también se puede decir que los viajes fueron muy importantes para otros filósofos, como Schelling, por ejemplo, como Hegel, y también para Fichte, de alguna manera, aunque los que más viajaron fueron sobre todo Schelling, fundamentalmente, y otros filósofos, pero realmente también hay que señalar que, por ejemplo, Descartes, el creador del racionalismo filosófico moderno, dice que viajar es como leer, porque está convencido de que viajar ayuda a abrir los horizontes, a conocer otras ideas y otras culturas, y por eso, por ejemplo, él llega a indicar que pues hay que desarrollar una moral provisional o tener presente una moral provisional para saber comportarse de acuerdo con las costumbres y usos de cada país en el que se vive o en el que se va a vivir, y en ese sentido pues hay que tener una especie de actitud multicultural o de respeto a otras culturas,
Y, por supuesto, el propio Descartes, cuando era joven, se dedicó a viajar por toda Europa para conocer el mundo, porque estaba desencantado de las enseñanzas escolásticas de su tiempo, del Colegio de la Flèche, de los jesuitas en Francia. Eso también hay que mencionarlo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube para poder seguir y ver mis vídeos si es que le gustan y le ayudan. Muchas gracias a todos y hasta siempre.